Buenas tardes, estimada doctora Aurealis Espinosa Soto y apreciada comunidad. Bienvenidos a la quinta sesión del segundo programa de arbitraje comercial nacional e internacional, evento organizado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas, CAR Amazonas. Mi nombre es Smith Ramos Carrasco y en esta oportunidad tengo la gentileza de ejercer el cargo de moderador. Como ya saben, este programa tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión profunda y actualizada de los principios y prácticas del arbitraje comercial, promover el arbitraje como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, buscamos proporcionar una plataforma para el intercambio de ideas y experiencias entre expertos y profesionales en el campo del arbitraje comercial. En esta tarde tengo el agrado de presentar la sesión número 5, la cual está titulada con Los árbitros y el tribunal arbitral, roles, responsabilidades y dinámicas. Tengo el agrado de presentar a la doctora Orialis Espinosa, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster por la Universidad Complutense de Madrid, magíster por la Universidad Peruana de Ciencias, UPC, miembro del Registro Nacional de Árbitros del OCSE, adjudicadora y árbitro con especialidad en arbitraje internacional, tanto como comercial como de inversiones, así como en arbitraje doméstico, incluyendo arbitrajes en materia de contratación pública. Abogada con experiencia en firmas de abogados internacionales, como en Francia y España. Miembro del Club Español del Arbitraje. Abogada especialista en Derecho de la Construcción, Junta de Resolución de Disputas, Derecho Administrativo, Contratación con el Estado, entre otros. También disfruta de compartir sus conocimientos como docente de la Cátedra de Arbitraje y Derecho, de Obligaciones en la Universidad de San Martín de Porres. Bueno, previo al inicio de esta sesión, recordarles que finalizada la ponencia, se procederá a realizar una ronda de preguntas. En este sentido, le pedimos a los asistentes formular sus preguntas mediante el chat o en su defecto activando el micrófono. Le damos pase a la doctora Viales Espinosa para que presente su exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Smith, y muchas gracias al Centro por la invitación. Tener la posibilidad de tener estos espacios para compartir ideas, como bien ha señalado Smith, es muy importante, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? En el que se arbitra muchísimo. Siempre inicio las exposiciones señalando que para nosotros, los peruanos, desarrollar capacidades y conocimientos relacionados al arbitraje es muy útil porque el mercado para arbitrar es bastante amplio. Esta tarde, a nosotros nos toca conversar de un tema bastante interesante y que además es muy importante en cualquier arbitraje. Eh, Se escuchan muchos dichos respecto del arbitraje, ¿no? Pero hay uno que siempre es muy recurrente y es: el arbitraje vale lo que valen sus árbitros. Con el tiempo y con la práctica se ha desarrollado y se reconoce la importancia de la conducta de las partes, pero desde mi punto de vista, para que un arbitraje sea bueno, lo importante es que los árbitros sean personas idóneas para el cargo y sean correctos. Y a lo largo de esta sesión vamos a poder identificar cuál es la importancia de la labor del árbitro y qué tan importante para un arbitraje exitoso es abocarnos a la labor de designar árbitros correctos e idóneos para el caso, ¿no? Voy a compartir la pantalla para guiarnos con un PPT. Así va a ser mucho más sencillo seguir la secuencia. ¿Me confirman si pueden verlo? Sí, sí se logra visualizar. Excelente. Quiero ponerlo a pantalla completa, pero sí, sí pueden verlo, ¿verdad? Listo. Sí, todo correcto, estimado. Antes, perfecto.
Como cuestión previa, antes de empezar al tema que nos aboca, sí me gustaría tener algunas ideas claras. De hecho, ustedes han tenido clases previas y esto ya lo tienen que tener bastante claro, pero para arrancar, hay que determinar que actualmente, de hecho, con la nueva ley, la 32069, y cuyo reglamento anoche ya fue publicado, con lo que tenemos nueva ley y las normas, algunas van a cambiar, el esquema de manera general se mantiene. em, pero si ustedes han podido leer la sección de mecanismos de solución de controversias, han podido ver que el arbitraje no es el único mecanismo, ¿no? Al menos en contrataciones con el Estado, la conciliación sigue vigente y ya con las normas predecesoras hemos tenido la, la presencia de la Junta de Resolución de Disputas como mecanismo para resolver controversias derivadas de contrataciones públicas, que si bien no es un tema reciente, ya tiene bastante tiempo en nuestro país, es recién en estos últimos años que la Junta de Resolución de Disputas, desde mi punto de vista, empieza ya a tomar la relevancia que le corresponde, ¿no? Pero pese a que los contratos de obra ya tienen instalados paneles de adjudicadores, el arbitraje sigue siendo el mecanismo de resolución de controversias más importante y más desarrollado también en nuestro país, ¿no? Porque hay algunos temas que se someten a la JRD que definitivamente no tienen la claridad que tienen aspectos que nosotros en el día a día vemos en el arbitraje. Entonces, por antonomasia, el arbitraje sigue siendo el mecanismo alternativo de resolución de controversias en nuestro país. En el ámbito comercial, más allá de lo que sucede con lo que ocurre en materia de contratación pública, en el ámbito comercial ocurre lo mismo. La, el porcentaje es abrumador respecto de contratos entre privados que incluyen un convenio arbitral. eh, Precisamente por todos los beneficios que ya se han conversado en este curso en las clases anteriores. Entonces, tenemos eso respecto del arbitraje. Segundo punto es que para llegar al arbitraje necesariamente tiene que haber un convenio arbitral. ¿Por qué es tan importante la existencia del convenio arbitral? Porque el mecanismo, la vía natural para que una controversia sea resuelta es el poder judicial en nuestro país. Entonces, para sacar a una persona jurídica o natural de esa vía natural, es necesario que haya una manifestación expresa que se ve plasmada en el convenio o acuerdo arbitral. ¿Y qué es el convenio arbitral? Esto precisamente, ¿no? Ese acuerdo de voluntades por el cual las partes han decidido someter sus controversias relacionadas a determinado vínculo contractual, en estos casos, para que sean resueltos por los árbitros. Aquí tienen un ejemplo de, de cláusula. Todas las otras derivadas relacionadas con este contrato o convenio serán resueltas de forma definitiva mediante arbitraje de acuerdo con el reglamento de arbitraje del centro, y ahí se señala. Se señala centro siempre y cuando las partes hayan acordado que se trate de un arbitraje institucional. Si es un arbitraje ad hoc, no hay necesidad de señalar el centro. ¿Nosotros en qué etapa del arbitraje es que nos vamos a ubicar? En la primera, que es la de constitución del tribunal arbitral. Una vez constituido el tribunal arbitral, vienen las siguientes fases, ¿no? El tribunal y las partes fijan las reglas. Fijadas las reglas, uno de los aspectos que se establecen son los plazos para presentar demanda, contestar, reconvención si es que lo hubiera. Viene la etapa de presentación de memoriales. Otro hito importante en un arbitraje son las audiencias. Últimamente se está estilando que sea una audiencia en la que se abordan todos los aspectos relacionados a la controversia o a las controversias y luego ya se fija plazo para laudar, ¿no? O se presentan los alegatos y con esto ya se fija plazo para laudar. Entonces nosotros estamos en la primera etapa, etapa de constitución del tribunal arbitral. Quiero avanzar. El tribunal arbitral puede ser unipersonal o puede ser colegiado. Unipersonal es cuando las partes han acordado que van a resolver el arbitraje va a ser dirigido y la controversia se va a resolver por un solo árbitro que va a ser el árbitro único. ¿Cómo se designa este árbitro único? Las partes tienen que ponerse de acuerdo
porque en el arbitraje tiene que haber una equidad en el trato que se da a las partes. Entonces, se tiene por no puesta aquellas cláusulas en las que se otorga ventaja a una parte respecto de la otra, por ejemplo, para el nombramiento de árbitros, ¿no? ¿Cuántas veces yo he visto que las partes se han puesto de acuerdo para designar árbitro único? Un par de veces a lo mucho, porque es bien difícil. ¿Por qué? Porque el arbitraje implica desplegar estrategia para defenderse, porque nadie llega a un arbitraje para perderlo. Incluso si es que uno no tiene convicción plena de que le van a dar la razón, por lo menos entra a discutir, por ejemplo, las cuantías, ¿no? Entonces, que siempre hay una estrategia que se tiene que desplegar en el arbitraje. Y el primer hito de la estrategia es determinar quién va a resolver. Y diría yo el hito más importante. Entonces, ninguna de las dos partes quiere ceder la posibilidad de intervenir en la designación del árbitro único. Por eso es que generalmente no hay acuerdo. ¿Y qué se hace? Bueno, el decreto legislativo 1071, que es la ley de arbitraje en nuestro país, eh, genera este mecanismo por el cual puede haber entidades nominadoras, ¿no? A veces en el propio convenio arbitral está permitido que las partes señalen que la controversia será resuelta por árbitro único y que si las partes no llegaran a un acuerdo común sobre la designación del árbitro, entonces será el centro de arbitraje X, la Cámara de Comercio tal, o incluso una persona jurídica la que designe a este árbitro único. ¿Qué ocurre cuando hay un tribunal colegiado? Y generalmente se trata de número impar, ¿no? Tres, eh, tres profesionales que se van a desempeñar como árbitros. ¿Por qué es que en algunos casos vemos árbitros únicos y por qué en otros tribunales colegiados? Esto se debe generalmente a la complejidad y a las cuantías que se pueden ver involucradas en los contratos. Cuando el contrato no tiene una cuantía muy alta, y se genera una controversia y se opta por un tribunal colegiado, probablemente el remedio resulte peor que la enfermedad, porque nos va a salir más caro pagarle a tres árbitros que pagarle a uno solo. Entonces, primero se evalúa esto, ¿no? La cuantía del contrato y las posibles cuantías eh, que pueden verse involucradas en la controversia. Cuando se trata de contratos más complejos y con cuantías elevadas, se tiende a optar por colegiados. ¿Y por qué? Porque lo más probable es que las controversias sean por montos elevados, o si el contrato es un contrato complejo, probablemente las controversias también tengan este factor de complejidad. ¿Y por qué se opta por un tribunal colegiado? Porque al estar en juego cuantías altas o cuestiones complejas, las partes tienen que hacer su análisis costo-beneficio. Entonces, eh, ¿cómo es este análisis respecto de árbitro único colegiado? Cuando tú tienes árbitro único, te juegas todo a uno. Este profesional o te va a dar la razón o no te la va a dar. En cambio, cuando tienes un tribunal arbitral conformado por tres, tú tienes 33,3% de que cada uno de los votos sea o no a tu favor, con lo que tienes más capacidad de maniobra. Y además tienes mayor intervención en la conformación de ese tribunal. ¿Por qué? Porque el mecanismo para designar tribunal arbitral es que cada parte nombra a su árbitro y los árbitros designados por las partes, una vez que aceptan el encargo, designan al tercer árbitro, que es el presidente. Ojo que esto de tres árbitros es la regla general, porque además en materia de contrataciones con el Estado, la norma establece eso, ¿no? Y la nueva norma también señala que cuando se trata de tribunal arbitral colegiado serán tres. ¿Y por qué hago especial énfasis en este tema? Porque si nos regimos simplemente por el decreto legislativo 1071, no, sí, simplemente dice tribunal arbitral, diferenciándolo del árbitro único, pero no señala el número. Entonces, yo, por ejemplo, conozco un contrato que ahorita ha sido sometido a arbitraje y son 5 árbitros. ¿Cuál es el problema en este caso? Que para que los 5 árbitros se pongan de acuerdo es un parto, pero el convenio arbitral está así. ¿Y por qué está así? Porque se trata de un contrato con bastante antigüedad. Entonces,
Ahora yo creo que lo más práctico es designar tres. ¿Y por qué designar tres? Porque es número impar. Entonces, cuando no haya acuerdo entre todos los miembros del tribunal arbitral, siempre va a haber mayoría. Entonces va a haber un voto que va a ser dirimente, que además el voto dirimente suele ser del presidente del tribunal arbitral, que es designado por los dos coárbitros, ¿no? Entonces se entiende, hay mayor imparcialidad. Que en realidad todo el tribunal arbitral tiene que ser independiente o imparcial, ¿no? Pero el presidente tiene esta facultad adicional respecto de sus coárbitros. Eh, He visto este caso particular en la que el tribunal tiene cinco árbitros y hay en Europa, no recuerdo bien el nombre de esta institución, pero su cláusula arbitral establece la posibilidad de que sean dos árbitros. Entonces ustedes dirán, vaya problema, porque si son dos, ¿qué pasa cuando no están de acuerdo? Recuerden que el trato tiene que ser equitativo para las partes. En esa medida no podría decirse que el árbitro designado por la demandante pesaría más que el árbitro designado por la demandada. Lo que ocurre en esos casos es que estos dos árbitros tienen como pauta, tienen la obligación de resolver siempre en unanimidad. Es decir, todas las decisiones tienen que ser acordadas. Eh, Naturalmente, pueden haber circunstancias en las que, en la medida que se trata de profesionales independientes, pueden optar por cada uno presentar su voto singular. Pero, ¿qué ocurre para generar este desincentivo y obligarlos a tratar de hacer el máximo esfuerzo por llegar a un acuerdo? Que en caso los dos árbitros designados no lleguen a un acuerdo común, la decisión de estos dos árbitros será sometida a la de un tercero. Pero ojo, el pago de honorarios de este tercer árbitro va a salir de, del pago de los dos primeros. Bueno, que las partes no van a incurrir en un pago adicional, pero estos dos árbitros sí van a tener que realizar un pago a favor del tercero que va a resolver la controversia respecto de la que ellos dos no han podido llegar a un punto común. Entonces, hay diferentes mecanismos. Esa es una de las grandes bondades del arbitraje, ¿no? Es el mundo de la autonomía de la voluntad de las partes, y en esa medida las partes tienen la capacidad de plasmar en su convenio arbitral las reglas que consideren más apropiadas para sus necesidades. En materia de contrataciones con el Estado esto no ocurre porque al ver fondos públicos de por medio y haber un interés público de por medio, entonces sí hay pautas establecidas en la ley de contrataciones y en su reglamento. Entonces no hay este margen de maniobra tan amplio como hay en el privado. Una vez que hemos llegado a este punto en el que las partes han designado a sus árbitros, ya sea árbitro unipersonal o tribunal arbitral colegiado, ¿qué es lo que debe evaluar un árbitro para aceptar? Primero, y muy importante, disponibilidad de tiempo. En nuestro país, como les decía, a nivel mundial, somos el país que más arbitrajes tiene. En esa medida hay árbitros que, por ejemplo, en otras jurisdicciones, un árbitro puede tener, no sé, en 2 años 5 casos. Nosotros tenemos árbitros que tienen más de 50 casos en giro y esto ocurre por la gran cantidad de controles que se generan en materia de contratación con el Estado. Y al ser obligatorio someter arbitraje, conciliación o JR de las controversias, entonces he ahí el número tan elevado de arbitrajes en nuestro país. Pero para esto es importante evaluar si voy a tener la disponibilidad de tiempo para aceptar y abocarme al arbitraje. El posible conflicto de interés respecto al resultado de la controversia, esto es muy importante, eh, porque en la medida que las partes están sometiendo su decisión a la decisión de un privado, entonces es importante que este privado sea independiente o imparcial. Además de evaluar si es que voy a tener algún interés respecto del resultado de la controversia, hay que evaluar si hay un posible conflicto de interés respecto de alguna de las partes, sus representantes o abogados. Por ejemplo, si es que una de las partes es familiar mío, o si el abogado es familiar mío y me están designando, o el representante legal
tiene algún vínculo conmigo, entonces ahí no hay independencia o imparcialidad, entonces no me será posible aceptar el encargo. Cuando me refiero a posible conflicto de interés respecto al resultado de la controversia, por ejemplo, que si bien yo no soy parte, no soy representante, no soy abogado, pero soy accionista de una de las empresas que conforma el consorcio. Entonces, naturalmente, si el consorcio que está en arbitraje gana la controversia, eso implica beneficios económicos, van a redundar en las empresas que conforman el consorcio y eso a su vez en los accionistas, que podría ser yo, y en esa medida ya no podría aceptar porque estaría quebrando el deber de independencia o imparcialidad. Otro factor muy importante para evaluar y aceptar o no el encargo. ¿Tengo los conocimientos necesarios para resolver la controversia? Por ejemplo, en materia de contrataciones con el Estado, la norma, la 3225 y ahora la 32069, ambas han establecido el requisito de de las tres especialidades, ¿no? Conocer arbitraje, derecho administrativo y contrataciones con el Estado. La 3225 recogía la existencia del Registro Nacional de Árbitros, el RNA, y para los que formamos parte del RNA había un examen, y previo al examen tenías que acreditar que en alguna universidad reconocida por SUNEDU tú habías recibido la capacitación en arbitraje, derecho administrativo, contrataciones con el Estado, o que te habías desempeñado como docente y entre otros requisitos que te pedían para acreditar hoja de vida y luego poder pasar a la etapa de evaluación de conocimientos. Un Como les decía, el reglamento de la 32069 recién ha sido publicado ayer, así que esto es súper fresco, pero sí ya me gustaría empezar a conversarlo porque más adelante esto es lo que vamos a ver respecto de los requisitos para ser árbitro, ¿no? ¿Y qué nos dice el artículo 77 de nuestra nueva Ley General de Contrataciones Públicas? Vamos a irnos al numeral 77.6, que nos dice, para desempeñarse como árbitro o como adjudicador en una controversia, en materia de contrataciones con el Estado, naturalmente, se requiere formar parte de las nóminas de una institución arbitral o centro de administración de junta de prevención y resolución de disputas que se encuentre en el registro que administra el OS, que va a ser el que va a reemplazar al actual OCE o ser confirmado por la respectiva institución arbitral o centro de resolución de disputas si es que los profesionales propuestos no forman parte de sus nóminas. Esto quiere decir que un primer filtro para poder ser árbitro es pertenecer a una de las instituciones que estén en el registro que el reglamento lo ha llamado REGAJU, que es Registro de Centros de Arbitraje y de Centros de Administración de Junta de Prevención y Resolución de Disputas. eh, si no formas parte de estos centros, aún queda la posibilidad de ser confirmado, que es que una de las partes, pese a que no perteneces a la nómina del centro, te proponga como árbitro y la corte o el consejo de ese centro evalúe tu hoja de vida y verifique que puedes desempeñarte. Eso se llama confirmación o no. Y esa sería la otra forma en la que podrías asumir el cargo de árbitro. El 77.7 nos dice, los profesionales deben cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: contar con título profesional o equivalente registrado en la SUNEDU, o sea, ser abogado; para ser árbitro, una experiencia no menor de 3 años en las siguientes condiciones. Para los que trabajan en el sector público, desempeñándose en materia de contratación pública, o para los del sector privado, como árbitro o secretario arbitral o profesional con experiencia en contratación pública. Y C, en caso de árbitro único o presidente del tribunal arbitral, te exigen estas tres especialidades que antes les había dicho. No tienes que ser un profesional con especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contratación pública. Vean que no es o sea, arbitraje no, tienes que tener las tres especialidades. Y el reglamento nos ha precisado aquellos aspectos que la ley ha dejado abiertos, ¿no? Entonces ya tenemos con claridad cuáles son los requisitos
para desempeñarse como árbitro. Y el artículo 328, en su numeral 328.1, nos dice, para ser árbitro en materia de contratación pública se requiere lo siguiente: formar parte de la nómina de una institución arbitral que se encuentre en el regajo, este registro que les estaba señalando. B, cumplir con los requisitos contemplados en el numeral 77.7 del artículo 77 de la ley, que son los que hemos visto en la lámina previa. Y C, no encontrarse impedidos para ser árbitros conforme a lo señalado en el artículo 327, que es el anterior a este que señala estos impedimentos que ya habíamos visto en la 3225 y que se han sumado algunos, como por ejemplo no ser sancionado o excluido de alguna de las instituciones arbitrales que conformen el regajo, por ejemplo, entre algunos otros, ¿no? Pero en la mayoría se ha mantenido los impedimentos que la predecesora de la 32069 establecía. El numeral 328.2 nos dice, para ser árbitro único o presidente del tribunal, se requiere que el profesional abogado cuente con estudios de especialización. Nuevamente, recuerden, derecho administrativo, arbitraje y contratación pública. Y acá el reglamento lo que ya hace es precisarnos cómo es que vamos a acreditar y qué características tendrían que tener estos estudios en esas tres especialidades. Nos dice, cada especialización puede ser acreditada mediante estudios concluidos de doctorados o maestrías en materias relacionadas o cursos o posgrados brindados por universidades o colegios profesionales. Ojo que ahora están agregando colegios profesionales porque, por ejemplo, para dar el examen y pertenecer al RNA, solo te aceptaban universidades acreditadas por SUNEDU. Ahora ya están permitiendo aquí colegios profesionales. Y la especialización tiene que ser en cada una de las referidas materias. Lo otro es acreditar docencia universitaria en dichas materias, como mínimo de 2 años o 4 semestres o 240 horas académicas. El 328.3 nos dice, las partes pueden proponer árbitros distintos a los que forman parte de las nóminas de la institución arbitral elegida, siempre que formen parte de las nóminas de una institución arbitral que se encuentre en el regajo, en cuyo caso la institución elegida por las partes puede confirmar o no la designación de los árbitros efectuada por las partes, motivando su decisión. Dicha decisión únicamente puede ser impugnada por el árbitro ante el órgano superior de arbitraje de la institución arbitral. Varias cosas nos ha traído este reglamento y sobre todo ese 328.3. Porque, por ejemplo, la ley decía que o designabas a tu árbitro de la nómina de la institución arbitral elegida, o lo otro es que no pertenecía a la nómina de la institución que iba a administrar el arbitraje, pero lo podían confirmar. Acá el reglamento ya te precisa y te dice, ojo, el árbitro no necesariamente tiene que formar parte de la institución arbitral que va a administrar el arbitraje, pero necesariamente tiene que pertenecer a una nómina de otra institución arbitral, con lo que el mensaje es, para ser árbitro en materia de contrataciones con el Estado, necesariamente tienes que estar en una lista de los centros que formen parte del regajo, ¿no? Si no estás en ninguna, no existe siquiera la posibilidad de confirmación. Y antes no había obligatoriedad de que las instituciones arbitrales que no confirmaban un árbitro motiven, simplemente informaban y señalaban, ¿no? No ha sido confirmado, lo cual para muchos implicaba una violación al debido proceso y hubo muchas críticas, ¿no? Ahora sí nos están señalando que se tiene que motivar la decisión. ¿Cuál va a ser la segunda instancia en caso, por ejemplo, un árbitro no sea confirmado? Es impugnar la decisión ante el propio centro. Eso respecto a requisitos para poder desempeñar la labor de árbitro. Habíamos hablado, ¿no? Que tengo que tener en cuenta, primero, disponibilidad de tiempo, no tener conflicto de interés, conocer la materia. Pero para aceptar hay que tener ciertos parámetros y respetar ciertos deberes básicos. Uno de ellos es el deber de revelación al momento de la aceptación. ¿Y qué implica esto? Que la persona que ha sido propuesta por las partes para ser árbitro tiene necesariamente que revelar todas aquellas circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su independencia o imparcialidad. Ojo, que no está diciendo que generen, sino que puedan dar dudas justificadas. Entonces,
para aquellos que quieren desempeñarse como árbitros, el consejo al aceptar un encargo es, si crees que hay algo que puede generar dudas, revela. Entonces, al recibir el encargo, generalmente es si detectas algo que puede generar la más mínima duda, es revela, revela, revela. Ante la duda, revela. El árbitro, a partir de su nombramiento, revelará a las partes sin demora cualquier nueva circunstancia. Entonces, ¿hasta cuándo se debe revelar? Todo el tiempo, desde que presentas tu aceptación hasta que el arbitraje culmina. Ojo que hay algunos árbitros que muy convenientemente eh, reciben el encargo y al momento de aceptar el encargo no tienen conflicto de interés. Sin embargo, en el camino y cuando el arbitraje va avanzando, sí se generan circunstancias que pueden dar lugar a dudas a este deber de imparcialidad, de independencia, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, el árbitro tiene en todo momento el deber de revelar. ¿Cuál es el plazo? Ningún reglamento, norma lo dice expresamente, pero lo que sí te dicen es que tiene que ser en el plazo más breve posible. Entonces, por ejemplo, si te designan una parte, te designan un caso, el arbitraje va avanzando y mientras el arbitraje está en curso, esa misma parte te designó 5 veces y no lo revelas y esperas a que la parte posiblemente afectada saque el tema y digas, bueno, sí, lo voy a revelar. Es que estas circunstancias no tienen que darse porque ahí ya se genera esta duda justificada. Y puede ser incluso no justificada, pero es duda finalmente, ¿no? Entonces, uno de los deberes del árbitro es revelar en el plazo más breve posible. Es terrible como árbitro que en la actividad de revelar, en el deber de revelar, la parte que podría verse afectada revela o informa de la circunstancia antes de que tú reveles. Entonces, como árbitro no se puede uno correr ese riesgo, tiene que revelar lo antes posible, porque puede ser que la circunstancia no necesariamente genere una posible recusación que sea fundada o el deber de apartarse del caso. Pero si no lo revelas, eso es otra circunstancia y algo que podía ser inofensivo puede convertirse en algo que sí genera dudas. Entonces, ¿en qué plazo? En el plazo más breve posible. ¿Qué pasa si no revelo? Que te corres el riesgo de que la parte que no te ha designado puede corroborar que ha sido designado hasta 5 veces. Entonces, ¿cuál es el camino que suele pasar en estos casos? Cuando el árbitro recibe el encargo, empieza a desempeñarse como árbitro y en el camino le cayeron la misma parte lo designó 5 veces, que la parte que puede verse afectada va a solicitar la ampliación del deber de revelación y le va a preguntar al árbitro. Y el árbitro tendrá que decir la verdad. Y al decir la verdad, claro, es si si hay designaciones reiteradas, porque la nómina de árbitros del centro es corta, porque la especialidad es compleja y este profesional tiene todo lo que se requiere para desempeñarse, esto puede soportar cualquier filtro. Lo que sí genera dudas es por qué no lo reveló. Entonces, hay que evitar que circunstancias que no generan un quiebre sobre independencia o imparcialidad puedan entrar a esta zona gris de por qué no se reveló. Y hay situaciones en las que un profesional recibe el encargo de árbitro, que ya lo hemos visto, ¿no? Que hemos visto en teoría cuáles serían estas situaciones en las que un profesional podría no encontrarse en disponibilidad de aceptar el encargo. Entonces, cuando te abstienes, por ejemplo, situación una, vamos a poner 3 situaciones. Dentro de los 3 años anteriores a la designación, el árbitro fue abogado de una de las partes o una afiliada de estas. Naturalmente, ¿no? 3 años es un periodo corto en el que si el árbitro ha sido abogado de una de las partes, la otra parte va a tener dudas al respecto, ¿no?
Situación 2. Dentro de los 3 años anteriores, el árbitro fue abogado contra una de las partes o contra una de las afiliadas en un asunto independiente del de la causa. Y situación 3, por ejemplo, el árbitro estuvo vinculado profesionalmente con una de las partes o con una afiliada de estas. Por ejemplo, fue un empleado o fue socio. Entonces, estas tres situaciones no son situaciones, son situaciones que suceden en la vida diaria, pero además son situaciones que están recogidas en las directrices de la IVA de conflicto de interés, ¿no? Entonces, ¿qué parámetro usa la IVA? 3 años. Lo considera un plazo prudente. ¿Qué pasa si después de todo este análisis, el profesional que ha recibido la designación confirma que tiene disponibilidad de tiempo, que no hay ninguna circunstancia que genere dudas respecto a su independencia o imparcialidad y por lo tanto es independiente y va a ser imparcial, y que además tiene los conocimientos necesarios y además, si es un caso, por ejemplo, de contratación pública, cuenta con los requisitos específicos que que la norma ha establecido? O si fuera un arbitraje en el que el convenio arbitral ha establecido, por ejemplo, que el profesional tendrá que tener 20 años de especialidad en contratos del tipo que son objeto de arbitraje. Entonces, después de pasar, porque no solo la ley establece requisitos, también las partes pueden hacerlo en su convenio arbitral. Entonces, una vez habiendo hecho todo este análisis y habiendo superado todos los requisitos, corresponde entrar a la etapa de qué pasa cuando un profesional acepta la designación. Y es que el artículo 32 del decreto legislativo 1071 ya nos indica, ¿no? Y lo dice específicamente, artículo 2, responsabilidad. La aceptación obliga a los árbitros y en su caso a la institución arbitral a cumplir el encargo, incurriendo, si no lo hiciere, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por dolo o culpa inexcusable. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Ojo que el decreto legislativo 1071 habla de árbitros y también de institución arbitral. ¿Cuál es el encargo de la institución arbitral? Administrar el arbitraje, naturalmente, ¿no? Y de los árbitros resolver. Esto es generalmente cuando te designan como árbitro, tú puedes marcar la opción que el formato del centro te dice, ¿no? O aceptas o declinas. Y cuando aceptas, estás aceptando el cargo de árbitro de conformidad con lo dispuesto en el reglamento del centro que fue. Pero, ¿qué es el encargo? ¿Qué es el encargo? ¿Cuál es el encargo del árbitro? El encargo consiste simplemente en resolver la controversia de manera definitiva y vinculante. Y para ello, los árbitros tienen que respetar los acuerdos de las partes y las normas que resulten aplicables. Por eso es que de arranque, ¿cuáles son las disposiciones que tiene que tener en cuenta el convenio arbitral? ¿Qué es lo que las partes han establecido que debe respetarse en este arbitraje? Las reglas pactadas por las partes, porque si bien en arbitrajes institucionales eh, te contamos o sea, esta es una ventaja de tener un arbitraje institucional, que tú ya tienes el reglamento del centro hecho, ¿no? Entonces ya no tienes como en una doc que entrar con la otra parte a analizar cuáles son las reglas que van a regir el arbitraje. 3, el reglamento del centro, porque claro, el centro puede tener su reglamento y adicionalmente las partes de común acuerdo pueden establecer pautas específicas para su caso. La ley de arbitraje, el 1071, los principios arbitrales, así como los usos y costumbres en materia arbitral. Y en materia de contratación o en alguna materia específica, lo que la ley y su reglamento establezcan. Por ejemplo, el caso de contrataciones con el Estado, que si bien diríamos, esa es norma sustantiva, hay que tener en cuenta que la antigua norma y ahora la 32069 sí establecen disposiciones respecto del procedimiento, o sea, tiene reglas procesales. Entonces, los árbitros tienen que respetarlas no solo para resolver el fondo, sino también para llevar adelante el arbitraje respetando todas las pautas que han sido previamente establecidas.
Y me gustaría centrarnos en esto de resolver la controversia de manera definitiva y vinculante. ¿Cómo se resuelve la controversia de manera definitiva y vinculante? A través del laudo, pero no cualquier laudo, ¿no? Sino un laudo que soporte todos los filtros que establece la ley de arbitraje sobre anulación de laudo, ¿no? Que sea un laudo válido. A nadie le sirve un laudo bien fundamentado, muy bien trabajado, si es que finalmente no resuelve la controversia de manera definitiva y vinculante. Por ejemplo, ahora ya esto no se ve tanto, pero cuando el arbitraje recién empezaba a despegar en nuestro país, había laudos que, por ejemplo, no establecían el cálculo de intereses, pero eso estaba como parte de las pretensiones. Entonces, claro, la parte iba con su laudo muy bien hecho al juez y decía, quiero ejecutar este laudo. Y el juez lo rechazaba porque decía, el laudo no está completo porque no ha resuelto de manera definitiva el extremo de los intereses. Cuando regresabas a que el tribunal arbitral integre esta parte, ya había cesado en sus funciones. Entonces, las partes se veían en este dilema, ¿no? Entonces, resolver el encargo es definitivo y vinculante. ¿Cuáles son los deberes del árbitro derivados de aceptar el encargo? Como les había adelantado, emitir un laudo válido y ejecutable. Por ejemplo, el caso anterior, este tema de que no se resolvían intereses, ese no es ese es un laudo válido, pero no es ejecutable, porque el juez no puede completar la labor de los árbitros. Cuando las partes pactan un arbitraje, los únicos que pueden resolver la controversia son los árbitros. E incluso, como van a ver más adelante en las clases sobre anulación del laudo, cuando se somete un laudo a anulación en la vía judicial, los jueces no pueden entrar a analizar las decisiones, ni los motivos, ni los fundamentos. Es decir, no pueden entrar a analizar el fondo de ese caso, porque el fondo les compete. O sea, la competencia es exclusiva de los árbitros. Y en esas clases van a poder ver que el decreto legislativo 1071, nuestra ley de arbitraje, establece en números clausus los motivos por los cuales se puede solicitar la anulación de un laudo. Y cuando analicen todas estas causales, van a poder, de la lectura nada más, o sea, si es que ahora hacen la revisión de la ley, todas las causales son relacionadas a procedimiento. No hay nada que tenga que ver con el fondo, salvo el tema de motivación, que suele ser el cajón desastre. ¿Qué es lo que ocurre con estos casos en los que se solicita la anulación de un laudo por motivos de motivación? Los jueces son bastante cuidadosos. Nuestro país se caracteriza porque los jueces de las salas comerciales son conocedores del arbitraje, son profesionales capaces y conocen cuáles son los límites y cuáles son las competencias de los árbitros y creo yo las respetan, porque si uno coge una muestra de estas, de las sentencias que resuelven estos pedidos de anulación, los jueces respetan la competencia que tienen los árbitros para resolver sobre el fondo. ¿Cuándo es que pueden abocarse? Cuando la violación de los árbitros respecto de la labor que han desempeñado es abiertamente indebida, ¿no? O sea, cuando es como se dice, ¿no? Una aberración al laudo, entonces los jueces tienden a abrir la posibilidad de analizar, precisamente para no dejar en indefensión a la parte que pueda verse afectada por un laudo que viola abiertamente normas. Por ejemplo, las normas em, que han sido las que determinaban la interpretación, la ejecución del contrato, ¿no? Las normas sobre el fondo, la norma sustantiva. Eh, por ejemplo, hace poco la sala anuló un laudo y es que en realidad el laudo estaba muy bien fundamentado, pero
los jueces ingresaron a analizar los argumentos que durante el arbitraje una de las partes había esbozado, en la medida que para, para los privados eh, está abierta la posibilidad de contratar estudios de abogados, de ejercer la defensa como mejor lo consideren posible. Sin embargo, ocurre algo muy particular con... Esperen, me estoy silenciando aquí para... Sin embargo, ocurre algo muy particular con la defensa de las entidades públicas. Y es que esto no solo deriva de la aplicación de la 1326, que es la norma que modificó y reestructuró el sistema de defensa jurídica del Estado, ¿no? Esto va más allá de esa norma y tiene un nivel constitucional, y es que los únicos que pueden ejercer la defensa de las entidades públicas son los procuradores públicos. Entonces, a veces las oficinas de asesoría jurídica ejercen esta labor de defensa, pero eso no está bien. Y es muy fácil demostrar esto, no solo en base a la 1326 que les decía, ¿no? Sino a nivel constitucional, porque la Constitución establece que la defensa de las entidades públicas es labor exclusiva de los procuradores públicos. Entonces, para llegar a ese nivel de análisis, los jueces tuvieron que involucrarse en cuáles eran los argumentos de la parte que estaba solicitando la anulación. Pero como les digo, para que el juez se aboque a ese nivel de análisis es que la vulneración tiene que ser muy evidente, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos, además, este primer punto de emitir un laudo válido y ejecutable me permite regresar a la idea inicial que les comenté de por qué en los arbitrajes es tan importante la etapa de designación de árbitros. Uno les había dicho, porque en el arbitraje las partes tienen que desplegar una estrategia. Y no es como en el Poder Judicial, que tú armas tu teoría del caso porque ya sabes cuál es el juez que va a... que sabes que te va a tocar un juez y que te toca someterte a lo que el juez decida. Aquí no. En el arbitraje estamos un paso hacia atrás. El primer punto en el que empezamos a armar estrategia procesal es con la designación del tribunal arbitral. ¿Por qué? Porque en la medida que tú puedes elegir quién va a resolver la controversia, es instinto natural de la parte que vaya a escoger un árbitro que tenga la apertura para aceptar la tesis, la teoría del caso que va esa parte a llevar adelante en el proceso. Por ejemplo, si es que te resulta como demandante más favorable que que el contrato de suministro sea interpretado de manera literal, entonces tú vas a privilegiar elegir a un árbitro que se caracterice por tener este tipo de interpretación. O sea, flaco favor te harías si es que escoges un profesional magnífico, con todos los galardones, conocido en el medio, pero que sabes que siempre va a tratar de interpretar más allá de la literalidad, ¿no? O que incluso su especialización le permite ver el tema de usos y costumbres con bastante amplitud, y por lo tanto va a poder determinar que, pese a que la literalidad del contrato es una, en la práctica eso no es lo correcto y pueda tener la tendencia a abrirse a interpretación que no te favorece. Entonces, como parte, esa es tu estrategia, ¿no? Elegir a ese profesional. Y de la otra parte, exactamente lo mismo, ¿no? Si hacemos el ejercicio a la inversa, por ejemplo, en un contrato de obra, el contrato establece literalmente un extremo. Sin embargo, a ti que te están demandando, te conviene que el contrato no se interprete literalmente, sino que se interprete por los usos y costumbres de la actividad. Entonces, no vas a buscar a un profesional que tenga ese tipo de interpretación, sino que conozca mucho de la actividad propia, que tenga actividad de campo, entonces que tenga esa apertura a escuchar tu teoría del caso. Y eso no está mal. Es parte de llevar adelante tu estrategia, ¿no? Tengamos en cuenta que cada parte, cuando es tribunal arbitral, por eso les decía que a veces se privilegia a los tribunales colegiados, porque tienes esta posibilidad de participar activamente en la conformación del tribunal.
Entonces, estos dos profesionales van a designar un tercero. Y ya en la marcha va a ser labor de tu defensa convencer a este tercero y convencer a los otros dos. Porque si la defensa es buena, pues naturalmente vas a tener un laudo por unanimidad. Entonces, primer punto por el que la etapa y esta clase es tan importante, porque la etapa más importante para un arbitraje es la etapa de designación de árbitros, porque son los que van a decidir. Dos, porque no importa que hayas elegido un centro de arbitraje que sabes que es idóneo, que resuelve pronto, que está muy atento a las notificaciones, que si hay alguna consulta, los profesionales que trabajan en el centro son abiertos a atender las preguntas, que son rápidos, que son eficientes. Eso va a servir si es que los árbitros no son los idóneos para tu caso. Lo mismo va a suceder con el reglamento. Si el centro tiene un reglamento formidable, si en el convenio arbitral la parte se abocó a establecer los parámetros que consideraba importantes para que se tengan en cuenta en el arbitraje, o incluso en la fijación de reglas. O sea, nada de esto va a servir si es que finalmente los que deciden no son los idóneos. Por eso es tan importante eh, abocarse y dedicarle tiempo a la búsqueda de árbitros. Ah, hace unos 10 años atrás, el mecanismo más, incluso menos, pero la Queen Mary University suele hacer encuestas a nivel mundial sobre la actividad arbitral. Y, por ejemplo, el mecanismo para, les decía, ¿no? Hace unos 8 años atrás, aprox, el mecanismo para designar árbitros era el boca a boca. ¿Cómo funciona el boca a boca? Tenías un arbitraje y tenías que designar un árbitro. Entonces le preguntabas a tus conocidos, ¿no? ¿A quién designo? ¿A quién me recomiendas? Con el tiempo, este mecanismo se ha ido sofisticando. Entonces, ahora, cuando vamos a designar árbitros, hacemos el research, ¿no? La búsqueda. ¿Quién es? ¿Cómo lauda? ¿Cuántos años tiene en el medio? ¿Ha sido abogado, representante? ¿Ha trabajado en alguna empresa de la otra parte, afiliada, vinculada en el estudio de abogados que defiende a la parte, etcétera? Incluso hay apps que te permiten que en base al historial de decisiones del árbitro tú puedas tener la predictibilidad de cómo resuelve. Entonces, la búsqueda se ha sofisticado precisamente porque aquellos que ven arbitraje reconocen la importancia de designar y la importancia de abocarse a la labor responsablemente, ¿no? Responsablemente a la labor de designar a los árbitros. Por ejemplo, qué sucede cuando una de las partes designa a su árbitro porque es un conocido? Eh, recuerdo mucho este caso porque el especialista, la ley era un arbitraje comercial, no era contrataciones públicas, pero la ley de arbitraje no te establece que tu árbitro tiene que tener especialidades en tal o cual materia, que tiene que dar tantos años de experiencia, pertenecer a la lista, no. Es sumamente abierta porque nuestra ley peruana de arbitraje tiene esa bondad que deja, o sea, ustedes se ponen a leer los artículos, en todos van a ver, salvo acuerdo de las partes, tal, o los árbitros se designarán en número impar, salvo acuerdo de las partes. Entonces, da esa apertura. Entonces, como no había, y el convenio arbitral tampoco establecía requisitos, una de las partes designó a un abogado que era penalista para un contrato civil. La otra parte pudo haber presentado objeción, ¿no? Y señalar, no tiene la especialidad. Pero el convenio no lo establecía, no había ningún requisito y el señor en algún momento había tenido alguna labor en el ámbito civil, pero su fuerte, si es que uno revisaba la hoja de vida, era el tema penal. ¿Qué pasó? Inteligentemente, la parte que no lo designó permitió que el señor formara parte del tribunal arbitral. ¿Qué pasó? Que por más de que este señor defendía la posición de la parte que lo había designado,
no tenía el conocimiento suficiente para que en el momento de la deliberación, en ese entonces yo era solo secretaria arbitral, no era árbitro, pero en la deliberación yo podía percibir que no tenían la capacidad de rebatir los argumentos que sólidamente sus coárbitros ya habían puesto sobre la mesa. Entonces, a esta parte, por más de que entiendo el análisis fue, bueno, son tres, ya tenemos a uno de nuestro lado, no le sirvió, porque finalmente el laudo salió por mayoría y el árbitro que había designado sacó un laudo dándoles la razón, pero ese laudo no sirve de nada, porque era una minoría. Entonces, probablemente lo habrá podido pegar en su pared de adorno, pero finalmente el laudo que salió y se ejecutó fue el de la mayoría que no le dio la razón en ningún extremo. ¿Y por qué? Porque era más eficiente designar a un profesional que conociera la materia y en el proceso defender el caso. Entonces, ojo con los factores que se tienen en cuenta para designar árbitros, ¿no? ¿Cuál es otro deber de los árbitros una vez que han aceptado el encargo? Respetar el debido proceso. Naturalmente, el arbitraje tiene que caminar de manera idónea, limpia, transparente. ¿Cómo tú te aseguras o tienes una garantía de que el arbitraje va a ser un arbitraje correcto? Porque te has dedicado y te has abocado tiempo y te has dedicado responsablemente a evaluar la designación del tribunal arbitral. Árbitros correctos despliegan y manejan procesos limpios y transparentes. Ojo, que no quiero que se me quede la idea en el tintero, que no solo hay que abocarse en la designación del árbitro de parte, también es importante echar mucho ojo al árbitro que designa la contraparte. ¿Por qué? Precisamente para analizar, uno, si realmente supera el filtro de independencia o imparcialidad. Y ojo, ojo aquí que no es que estoy diciendo que cuando las partes designan el árbitro es el árbitro de la parte y va a llegar al arbitraje a defender esa parte, eso no. De hecho, la denominación correcta no es árbitro de parte, es árbitro designado por la parte demandante, árbitro designado por la parte demandada. Los árbitros son y se deben al arbitraje y se deben a resolver la controversia de manera independiente o imparcial. Entonces, es responsabilidad de cada parte abocarse a analizar, a verificar que el tribunal arbitral está en pleno constituido por profesionales idóneos. Tanto dedicarle tiempo como al árbitro que yo estoy designando, como dedicarle tiempo a evaluar si el árbitro que ha sido designado por la otra parte cumple con los requisitos que establece la ley, por ejemplo, en materia de contrataciones con el Estado, el reglamento del centro si es que lo hubiere, los requisitos que se han podido pactar en el convenio arbitral o si tiene los conocimientos suficientes, ¿no? Y si no tiene estos conflictos de interés, porque finalmente eso va a terminar afectando a ambas partes, ¿no? Cada decisión, si es que uno no está pendiente, va a terminar pasando factura a ambas partes en mayor o menor medida. Lo mismo respecto del presidente. Si bien los coárbitros tienen la labor también de analizar a quién van a designar, es decir, tampoco tienen que designar al amigo que es común de los dos, tienen que buscar profesionales que sean responsables, que tengan tiempo, que conozcan la materia, sobre todo porque es importante debido a que este presidente va a tener voto dirimente en caso de si los coárbitros no llegan a un acuerdo. Entonces, dedicando tiempo a designar correctamente a los árbitros, es que tenemos una garantía de que se va a respetar el debido proceso. Está comentando, ¿no? Aspectos que están involucrados en el debido proceso, por ejemplo, respeto a los plazos, ¿no? Los árbitros tienen que hacer que los plazos se respeten. Igualdad de armas. Y esto del trato de equidad. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, en materia de contrataciones con el Estado, este tema de equidad? Y ojo, sí, ya apagaron el audio porque está con interferencia. Eh, es importante porque el tribunal arbitral tiene que estar en la capacidad de, por ejemplo, cuando habla de equidad y igualdad de trato, esto no significa que
ambas partes tengan que ser tratadas exactamente igual. ¿Por qué? A ver, esperen, déjenme. ah, ya está. Ya, ya. La igualdad, la equidad no significa que se trate igual. ¿Por qué? Por ejemplo, las entidades públicas suelen tener complicaciones al momento de eh, realizar coordinaciones internas con sus diferentes áreas, ¿no? Entonces, ¿quién ejerce la defensa? La Procuraduría Pública. La Procuraduría Pública no tiene de primera mano la información relacionada con el contrato que ha sido objeto de controversia. Entonces, tiene que recurrir al área usuaria, tiene que recibir informes de logística. Para pedir informes o pericias, tiene que seguir todo un procedimiento que naturalmente toma más tiempo que el tiempo que le toma a un privado. Entonces, el tribunal arbitral, por ejemplo, ¿cómo nos pondríamos en un trato de equidad sin vulnerar la igualdad de armas? Porque, ojo, bajo estos supuestos tampoco está permitido que el árbitro favorezca a una de las partes, porque eso sí es una causal para recusar. Entonces, hay que hilar muy fino cuando se toman decisiones en el arbitraje para respetar el derecho de ambas partes. Y regresaba a este caso de cuándo es que el tribunal arbitral tiene que ponderar esto, ¿no? Poniendo un supuesto, el tribunal arbitral se ha conformado, se van a establecer las reglas del arbitraje y ¿qué es lo que ocurre por lo general? La parte que demanda ya tiene su teoría del caso armada. Quien demanda lleva la ventaja que ya sabe qué va a demandar, por qué va a pedir eso, cuáles son las pruebas que tiene. Entonces, la parte demandada suele ser la que recién con la demanda tiene real idea y puede ver la magnitud de lo que se le está reclamando. Entonces, por ejemplo, en contratación pública, coloca en, en vilo a las procuradurías públicas, porque si los plazos son muy cortos, probablemente es que no tengan el tiempo suficiente para realizar las coordinaciones y defenderse de manera idónea. Entonces, ¿qué pasaría? Estratégicamente, si se trata de una demandante que pertenece al sector privado, si ya tiene el caso hecho, lo correcto y natural a sus intereses es que quiera que el arbitraje dure lo menos posible. Y está bien, están en su derecho. Entonces, estarán en capacidad de presentar su demanda en 10 días. Pero ¿qué pasa del otro lado cuando es una entidad? Entonces, en entidad pública, 10 días es lo que le demora al procurador público recibir el documento, que su mesa de parte se lo envíe, generar los documentos por los cuales corres traslado y solicitas que las áreas involucradas se pronuncien. Y si es que peor, si es que la parte presentó una pericia, solicitar presupuesto para contratar un perito independiente para que elabore una pericia respecto de la... Entonces, 10 días no le va a alcanzar. Y probablemente a ese tribunal arbitral la entidad le solicite un plazo más amplio, en contraposición a lo que la otra parte requiere, porque ya no necesita tanto plazo. Entonces, aquí los árbitros tienen que estar en la capacidad de analizar qué es lo que quiero en este arbitraje. Quiero resolver y quiero resolver de manera correcta. Entonces, como árbitro, uno espera tener todos los elementos necesarios para resolver. Entonces, lo correcto es probablemente que establezca un plazo no tan corto, ¿no? Un plazo que le permita a la parte que no está en las mismas circunstancias, porque no es que la Procuraduría quiera encontrarse en la situación de no poder responder en 10 días. Es que las circunstancias así generan este contexto, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podrá optarse por plazo más amplio. Y esto no significa que la parte que solicitó el plazo corto diga, bueno, eso es un trato desigual, no. Por eso es que además cuando los árbitros deciden, tienen que motivar y tienen que motivar de manera sólida. Eso es muy importante, no solo en ese tipo de casos, sino en general cuando resuelven el laudo o también cuando hay incidentes dentro del arbitraje, ¿no? Las reconsideraciones, por ejemplo.
Ya, para curarse en salud es importante resolver de manera motivada y resolver de manera motivada sólida. Deber de revelación, ya lo habíamos dicho, y es que efectivamente es durante todo el arbitraje. Este deber no se agota con la aceptación, es durante todo el arbitraje. Si se genera alguna circunstancia de duda, tiene que ponerlo a conocimiento de las partes, y las partes serán las que estarán en capacidad de determinar si eso constituye una causal de apartamiento para que el árbitro salga, o si en realidad no es motivo suficiente, que por lo tanto se reconoce la independencia o imparcial, que el árbitro está manteniendo independencia o imparcialidad y por lo tanto puede seguir desempeñando el encargo. Otro tema muy importante, no renunciar injustificadamente al cargo, que esto también hubo un punto en el desarrollo del arbitraje en nuestro país, que se creía que uno podía renunciar al cargo simplemente señalando que por motivos personales renuncio. Esto genera, o sea, eh, esto es un juego, ¿no? Las partes esperan resolver sus controversias, pero además esperan celeridad. Y que un árbitro se vaya implica una demora y que puede redundar en perjuicios para las partes. Entonces, para renunciar hay que tener motivos realmente justificados y no está permitido señalar renuncio por temas personales. Y esto, ojo, que además no es que renuncio y me voy, no es que renuncio y no me pueden obligar a quedarme, es que tú asumiste una obligación y tienes un deber. Finalmente, el vínculo del árbitro con las partes es un vínculo contractual y tú no puedes unilateralmente dejar de cumplir. Entonces vamos a ver más adelante que los reglamentos de los centros establecen que hay un procedimiento que se sigue cuando un árbitro renuncia. La confidencialidad, respetar el carácter confidencial del arbitraje. Y acá la confidencialidad puede tener diferentes aristas, ¿no? Hay algunas partes que establecen confidencialidad solo respecto de algunos extremos, ¿no? Algunos documentos. Hay otras partes que consideran que todo el proceso debería ser confidencial. De hecho, entre privados hay arbitrajes, sobre todo en las corporaciones grandes, no quieren que sus controversias puedan afectar eh, eh, el nombre, ¿no? El buen nombre de la empresa. Entonces, mantienen confidencialidad respecto a los arbitrajes y al ser la esfera totalmente privada, esto es posible y los árbitros tendrán la obligación de respetar ese pacto de las partes. Conducir el arbitraje sin demoras. Hay sanciones o se ha sancionado a diferentes profesionales que desempeñando la labor de árbitros sin justificar la causa han dilatado en exceso, ¿no? Había arbitrajes 6 meses sin moverse, entonces esa obligación del árbitro a abocarse al arbitraje y por lo tanto estar pendiente, ¿no? Si es que hay que correr traslado, se corre traslado, pero no se puede dejar durmiendo los escritos. Y como ya habrán podido notar, algo que hemos señalado en la sesión desde el inicio, fundamental, mantenerse independiente e imparcial. Facultades del tribunal arbitral y dinámicas en el arbitraje. Esto lo vamos a analizar en base a la 1071 que tiene criterios generales, porque ¿qué es lo que pasa en el ámbito de contratación pública, por ejemplo? Que los arbitrajes en su mayoría son institucionales. Entonces, tenemos una gran cantidad de centros de arbitraje y todos con diferentes textos. Pero en general todos siguen la misma línea de la 1071. Entonces, por ejemplo, el tribunal arbitral podrá, a su criterio, ampliar los plazos que hay establecido para actuaciones arbitrales, incluso si estos estuvieran vencidos. ¿En qué caso se puede ampliar? Por ejemplo, no puedes ampliar el plazo para presentar la demanda. O como tribunal arbitral no puedes ampliar el plazo para contestar la demanda, ¿no? Porque eso es un plazo que se tiene de antemano, las partes lo han conocido, las partes han acordado y el tribunal arbitral no puede generar ese tipo de afectación, porque ahí sí hay una afectación a trato igual a las partes, en la medida de que las partes se saben de antemano cuál es el plazo, han suscrito las reglas y por lo tanto tienen pleno conocimiento del plazo con el que cuentan. Hacerlo eso es exceder
las facultades que tiene el tribunal arbitral. Pero, por ejemplo, para presentar algún medio probatorio, si es que la parte señala que en efecto no lo tiene en su poder, que ha desplegado todas las acciones necesarias para conseguirlo, pero necesita un plazo adicional, entonces el tribunal arbitral podrá, en aras de la flexibilidad del arbitraje, ampliar este plazo. Y generalmente, ¿por qué es que se amplía? Porque, como les decía, los árbitros tenemos la intención de resolver el arbitraje de manera correcta y lo usual es que para resolver es necesario tener todos los medios probatorios a la vista. Entonces, si este documento es realmente importante para resolverlo, es correcto que el tribunal arbitral otorgue este plazo, porque no está dándole una ventaja a la parte, simplemente está dando facilidades para que aporte un medio probatorio que finalmente es importante para el arbitraje. Y ahí hay que analizar caso por caso, ¿no? Yo les estoy diciendo un tema de manera general, pero si tienen ciertas particularidades y hay una parte que no está de acuerdo en esta ampliación y logra demostrar por qué no es correcto que el plazo se amplíe, que se varíe el plazo, entonces el tribunal arbitral tiene que analizar estas circunstancias y podrá rechazar el pedido de ampliación, ¿no? Las deliberaciones. El tribunal arbitral puede deliberar en cualquier lugar que estime apropiado. No, incluso es que se puede deliberar de manera virtual. Ahora con la virtualidad esto es mucho más práctico, ¿no? A veces es difícil hacer que las agendas coincidan, pero es obligatorio y es necesario deliberar en más de una oportunidad incluso para resolver de manera correcta. Entonces, estas deliberaciones se pueden hacer en el lugar que consideren apropiado y como les digo, de manera virtual no hay ningún problema. Audiencias. El tribunal arbitral tiene la posibilidad de elegir el número de audiencias. Como les decía, que salvo esto, ojo, salvo que las partes de común acuerdo hayan acordado un número y el tipo de audiencias, ¿no? Por ejemplo, habrá audiencia de ilustración de hechos, habrá audiencia de alegatos o habrá incluso audiencia de fijación de puntos controvertidos. Si las partes así lo han acordado y las partes así lo quieren, el tribunal arbitral no puede romper este acuerdo de partes. El tribunal arbitral puede hacerlo si es que en el análisis de las circunstancias, si del pedido de una parte y el rechazo de la otra, puede abocarse a decidir. Y también en virtud de lo que resulte mejor para el arbitraje, ¿no? Entonces, el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias para la prestación de alegaciones, de actuaciones de pruebas y la emisión de conclusiones o si las actuaciones serán solamente por escrito. Hay algunos arbitrajes en los que el fondo es meramente documental, ¿no? Entonces, hay esos casos en los que se puede prescindir de la audiencia, salvo que las partes de común acuerdo señalen que quieren una audiencia. Entonces ahí el tribunal tiene que llevar adelante la audiencia. Pero si una parte dice que sí, la otra dice, no, el arbitraje es solo documental y no es necesario actuar medios probatorios, entonces puede ser posible que no se lleve adelante audiencia. Pero como les digo, hay que analizar caso por caso. No obstante, el tribunal arbitral celebrará audiencias en la fase apropiada de las actuaciones a petición de una de las partes, a menos que ellas hubiesen convenido que no se celebrarán audiencias. Nuevamente, el acuerdo de las partes prima sobre la decisión que el tribunal arbitral pueda tener. Presencial o virtual, esto también. Las partes son libres de determinar si son presenciales o virtuales. Hay casos de, de complejidad y cuantía elevadas en las que he visto que por facilidad las partes han privilegiado llevarlo adelante de manera virtual. Eh, Valorando, por ejemplo, el tema que el tribunal arbitral está conformado por árbitros extranjeros todos. Entonces, traerlos implicaría un costo elevado, porque además por ejemplo, se fija audiencia única, pero la audiencia dura 7 días. Entonces estamos hablando de 9 días calendarios, 7 días hábiles, transporte, alimentación, alojamiento. Esto implica un costo para las partes. Entonces, probablemente en su análisis costo-beneficio consideren que lo mejor es llevar adelante una audiencia virtual. Si es que, por ejemplo, se privilegia el yo necesito que el tribunal arbitral escuche a mis expertos y tengo mucho, por ejemplo, mucho material de planos, cálculos que necesito que ellos de primera mano lo vean, entonces habrá motivos para solicitar la audiencia presencial. Las partes son libres de solicitarlo.
Y si las partes se acuerdan, el tribunal arbitral respeta ese acuerdo. Si no hay acuerdo y una parte quiere presencial y la otra virtual, entonces el tribunal arbitral tendrá que decidir y tendrá que decidir en base a las circunstancias del caso y motivar por qué está decidiendo la una o la otra. Eh, Respecto de las pruebas, el tribunal arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva, y esto sí, es su competencia pura y dura, la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas, y para ordenar en cualquier momento la presentación o la actuación de pruebas que estime necesarios. Y ojo, si es que aquí el tribunal arbitral considera que necesita determinado documento y ninguna de las dos partes lo ha aportado, el tribunal arbitral puede tener la iniciativa de solicitarlo. Incluso si es que la prueba no favorece a la parte que está en posesión de la prueba y la otra parte no lo ha pedido. ¿Y por qué puede hacer esto? Por el encargo. Por esto que hemos visto en las filminas anteriores. El tribunal arbitral tiene como encargo resolver la controversia de manera definitiva. Entonces, tiene que resolver además de manera correcta. Y para eso necesita tener a mano los documentos que considera necesarios para resolver. Entonces puede solicitar la presentación e incluso la actuación del medio probatorio, ¿no? Ojo, si se presenta a un medio probatorio, lo usual es que los medios probatorios se presenten con los escritos postulatorios. Si se presenta a un medio probatorio, una prueba con posterioridad, es obligatorio que el tribunal corra traslado. ¿Por qué? Porque es un principio básico que las partes tengan el mismo trato al pronunciarse. Entonces, no puede ser que simplemente se reciba, se incorpore al expediente y no le den a la parte, a una de las partes la posibilidad de pronunciarse sobre este medio probatorio nuevo. El tribunal arbitral también, a petición de las partes, puede adoptar medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo. Eh, Esto me trae a la mente el tema de los árbitros de emergencia, por ejemplo. Hubo todo un debate sobre qué requisitos se necesitaba para ser árbitro de emergencia, a dónde podías llevar el arbitraje de emergencia. Por ejemplo, era muy particular el tema de si en el convenio arbitral se establecía que determinado centro era el que iba a administrar el arbitraje definitivo. En la medida que no se decía nada del arbitraje de emergencia, tú podías llevarlo a cualquier centro. Ahora no. Ahora la 32069 ya con el reglamento se puede ver que tú solo vas a poder recurrir al arbitraje de emergencia si es que se ha pactado y el arbitraje de emergencia tiene que llevarse adelante administrado por el centro que ha sido escogido para resolver la controversia definitiva. Entonces aquí hemos visto cómo ya se han puesto algunos parámetros, ¿no? El tribunal arbitral está facultado para, regresando, ¿no? A la facultad del tribunal arbitral, está facultado para modificar, sustituir o dejar sin efecto las medidas cautelares que haya dictado, así como las medidas cautelares dictadas por una autoridad judicial, incluso cuando se trata de decisiones firmes. Claro, em, como hemos visto, es posible pedir medidas cautelares fuera del arbitraje, ¿no? Se pueden solicitar al Poder Judicial y el Poder Judicial puede emitir una medida cautelar. Pero ojo, el Tribunal Arbitral, por el competence, es el único que puede resolver controversias relacionadas con la controversia que deriva de un convenio arbitral. En esa medida, tiene la facultad de revisar lo que ha sido ordenado por el Poder Judicial y resolver en base a su criterio, ¿no? Suspensión por falta de pago. El tribunal arbitral puede suspender las actuaciones estando en el estado que se encuentre el arbitraje por falta de pago. En caso, incluso si es que no se realizan los pagos, se puede ordenar la terminación de las actuaciones arbitrales. Esto, con el tiempo hemos visto que ha tenido injerencia de los centros de arbitraje, ¿no? Que en la medida que son los que administran el proceso, están abocados, ¿no? A ver este tema del pago no de honorarios y que por lo tanto pueden informar al tribunal arbitral que al no haberse realizado el pago se suspende y posteriormente si es que no se cumple con el pago, incluso hasta podría archivarse, lo que tiene grande repercusión porque, o sea, sí tiene un impacto fuerte en la medida que, por ejemplo, se trate de una controversia en materia de contrataciones con el Estado. ¿Por qué? Porque hay plazos de caducidad. Entonces, si es que tú inicias tu arbitraje
dentro del plazo, pero se archiva, ya no vas a poder iniciar un nuevo arbitraje porque ya vas a estar fuera del plazo y la caducidad ya te alcanzó. Entonces, esto del archivamiento no es poca cosa. Prorrateo de los costos arbitrales. El tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear los costos arbitrales entre las partes en caso estime que el prorrateo es razonable teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Ya estoy un poco con el tiempo, así que vamos a entrar ya corriendo a la última parte. El tribunal arbitral y sus decisiones, ¿no? ¿Cómo funciona? Las decisiones se toman o por unanimidad o por mayoría. Si toda decisión se adopta por mayoría, salvo que las partes hubiesen dispuesto algo distinto. Si no hubiese mayoría, la decisión será tomada por el presidente. Como les decía, ahí la importancia de las decisiones del presidente, ¿no? Los árbitros tienen la obligación de votar en todas las decisiones y si no lo hace, se considera que se están adhiriendo a la decisión en mayoría o a la del presidente según corresponda. Entonces, sí es importante que el árbitro esté abocado al caso para que no deje pasar la posibilidad de pronunciarse respecto de algún extremo, porque si no, como han visto, se considera que se está adhiriendo a la mayoría. Entonces, si la mayoría está resolviendo mal, el árbitro que no votó no se salva, porque también se consideraría que su voto está dentro de este voto mal emitido, en el supuesto que estamos conversando, ¿no? Salvo acuerdo en contrario de las partes o de los árbitros, el presidente podrá decidir por sí solo cuestiones de ordenación, tramitación e impulso de las actuaciones arbitrales. Por ejemplo, ¿qué sucede? Cuando un arbitraje está en marcha y hay un árbitro que no aparece, ¿no? Que aunque les parezca raro, sí sucede, que no está aprobando las resoluciones y ya está demorando semanas. Entonces el presidente puede dar indicaciones a la Secretaría Arbitral para que notifique la resolución en mayoría, pese a que el árbitro no ha señalado que esté en desacuerdo o que no va a votar ni se ha excusado, simplemente si no se ha pronunciado, pero el presidente precisamente en su condición puede dar estas indicaciones al a la Secretaría Arbitral, ¿no? Salvo acuerdo en contrario de las partes, la controversia se resuelve en un laudo o en tantos laudos parciales como estime necesario. Por ejemplo, cuando hay laudos parciales, hay algunas partes, en arbitraje comercial puede bifurcarse el arbitraje. ¿Cuándo se bifurca? Cuando hay cuestiones, excepciones de un lado o se cuestiona la jurisdicción del tribunal arbitral y por otro lado se ve el fondo. Entonces, el tribunal arbitral primero resuelve los temas de jurisdicción o de forma y luego entra al fondo. Lo mismo pasa en contrataciones con el Estado, ¿no? Si hay excepciones, tienen que resolverse antes de la fijación de puntos controvertidos. La forma del laudo tiene que constar por escrito, tiene que ser firmado por los árbitros. Si es que un árbitro no está de acuerdo con lo que está diciendo la mayoría, tiene la posibilidad de sacar su voto singular y manifestar, ¿no? Fundamentar por qué se está por qué se está apartando de la mayoría. Cuando haya más de un árbitro, basará la firma de la mayoría de los miembros o solo la del presidente, siempre que manifiesten las razones de la falta de una o más firmas. Los costos, necesariamente, en el lado, el tribunal arbitral tiene que pronunciarse sobre los costos, ¿no? Y aquí es, ¿quién debe asumir los costos? Es la parte vencida. Y esto no es poca cosa, porque hay costos arbitrales que suelen ser elevados. ¿Y qué sucede? Que hay árbitros que consideran que 50-50 es lo salomónico, pero hay árbitros que tienen ya la posición sentada de que la parte que vence en el arbitraje es la parte vencida es la que tiene que asumir el 100% de los costos del arbitraje. Claro, pero ¿qué es la parte vencida, no? La parte a la que se le han declarado fundadas todas las pretensiones o en el caso que corresponde infundadas todas las pretensiones, la mayoría, si es la mayoría, ¿qué es la mayoría? Estamos hablando del 50% de pretensiones. Entonces, no es poca cosa y les parecerá paradójico, pero he tenido varios casos en los que la traba ha venido, o sea, teníamos muy claro cuál era el sentido del laudo, pero nos hemos tomado tiempo para resolver el tema de la distribución de costos, precisamente por estas posiciones contrapuestas que a veces tienen los árbitros, ¿no? Rectificación, interpretación o integración del laudo, el tribunal podrá también proceder a iniciativa propia a rectificar, integrar o interpretar su laudo, ¿no? Creo que el tiempo ya me ha ganado.
Entonces, esto tienen los PPTs, así que lo pueden ver. Esto es un poco sobre la renuncia, lo que les decía, que por ejemplo he citado la ley de arbitraje y algunos centros sobre qué ocurre, que no se puede simplemente renunciar al cargo y abandonar. Es que tiene que informarse. Y luego es que, por ejemplo, en el caso de la PUC, la Secretaría General aprueba o no la renuncia, ¿no? Y ojo, que esto es una decisión que no se puede impugnar. Entonces, es importante por eso tomar una decisión consciente al momento de aceptar el encargo, porque si no, te puedes ver en circunstancias en las que no vas a poder llevar adelante el encargo. Y ¿cuándo ocurre esto? Por ejemplo, un supuesto, que ya tienen el arbitraje en marcha, pero sale un nuevo arbitraje, mucho más interesante, por ejemplo, económicamente más rentable para el árbitro. Pero este arbitraje inicial le puede generar un conflicto de interés. Entonces, claro, le va a resultar rentable dejar a las partes con su proceso ya en marcha e irse a aceptar el otro arbitraje. Pero eso no es una causal justificada. ¿Por qué? Porque cuando tú hiciste tu análisis para aceptar el encargo, analizaste que estabas en condiciones de llevarlo, asumiendo la responsabilidad que esto implicaba. Y como les digo, el vínculo de los árbitros con las partes no es nada más que un vínculo contractual. Y al ser vínculo contractual, tú te estás comprometiendo y obligando a resolver la controversia, a emitir el laudo. Por lo tanto, acompañar a las partes hasta el final. Bueno, con esto culmino mi presentación. Muchas gracias por la hora. Han sido algunos minutos de exceso. Disculpen por el exceso, pero encantada de haber compartido esta sesión con ustedes. Muchas gracias, estimado doctor Orialis, por su excelente disertación. Fue un honor haberla tenido hoy como ponente. Como bien ya sabe, vamos a pasar al bloque de preguntas y respuestas. Por favor, me permite leer la primera pregunta. Sí, adelante. ¿Cuál es el límite del tribunal arbitral al otorgarle la facultad de ampliar los plazos a pesar de estos se encuentren vencidos? En materia de gastos arbitrales para la parte que asuma la totalidad de los montos. ¿Le vuelvo a repetir? Está Sí. bien. Claro, entiendo que esto se trata de aquellos casos en los que lo usual, ¿no? La parte que demanda tiende a ser la parte que va a asumir los costos del arbitraje. Claro, hay muchas partes demandadas que como estrategia consideran que al no tener espalda financiera suficiente la parte que está demandando, tienen la esperanza de que el arbitraje se archive. Claro, porque naturalmente le conviene a la parte que ha sido demandada. Sin embargo, esto es lo que les decía de este deber de los árbitros de ser equitativos al momento de resolver, ¿no? Es decir, esta no es una circunstancia en la que el respeto a los plazos tiene que ser a rajatabla. ¿Por qué? Porque las dos partes no están en las mismas condiciones. Una parte está asumiendo el invertir dinero propio para financiar el arbitraje. Entonces, en la medida que la parte tiene que asumir ese pago, por lo menos yo creo que es importante generar indicios o demostrar interés de pago, ¿no? En esa medida, yo creo que va a depender, uno, de los plazos que establece el centro. Y dos, que la parte se sincere en el plazo que va a necesitar para realizar el pago. Porque claro, si te señalan que necesitan 15 días, pero ya han pasado 3 meses y siguen con el plazo de 15 días, entonces naturalmente es que algo está pasando ahí y los fondos no van a estar. Ojo que también como árbitros tenemos que ponernos en el supuesto de que es un trabajo y nadie quiere trabajar gratis. Entonces, los árbitros también tienen que recibir una remuneración por el servicio que prestan. Yo, desde mi punto de vista, creo que mientras haya intención de pago, hay que dar las facilidades del caso para que el arbitraje no se archive. Sobre todo por eso que le señalaba de que es particular el caso de las contrataciones públicas por el tema de la caducidad.
no ocurre como en el sector privado, que si no pagas y el caso se archiva, tú tienes la posibilidad de iniciar un nuevo arbitraje, conseguir los fondos suficientes y financiarlo, ¿no? Entonces, en este caso va a depender mucho de los argumentos que tenga la parte para justificar la demora, la intención de pago, la cuantía. Hay arbitrajes que son, que tienen cuantía muy elevada. Entonces, incluso para empresas privadas, destinar fondos por cuantías elevadas solo para el arbitraje implica dinero que no se utiliza para, para invertir, ¿no? Entonces, yo creo que son varios factores que se tienen que tener en cuenta. ¿Qué es lo que yo creo que se tiene que priorizar? La intención de pago y los argumentos que la parte presente. En la medida que se puede demostrar, por ejemplo, si es una entidad pública y está demostrando que está cursando las comunicaciones a las áreas pertinentes, entonces yo creo que lo correcto es dar facilidades. Como les decía, precisamente analizando casos particulares como los de contrataciones públicas en los que tienes encima el tema de la caducidad, ¿no? Y sí, yo creo que ese es un supuesto en el que el tribunal arbitral sí puede ejercer su facultad de ampliar plazo. Sobre todo porque es un tema administrativo, no es un tema tan fondo. Muchas gracias, estimada doctora, por la absolución de la interrogante. En el chat de Zoom, el doctor Romero Salazar expresa: felicitaciones, estimada doctora Orialis. Saludos desde la ciudad de Cajamarca. Atentamente, el doctor Romero Salazar. Un saludo, muchas gracias por sus amables palabras, doctor. ¿Algún participante que no le haya quedado algo claro? Favor de levantar su manito, en su defecto levantar, enviar el interrogante por chat. La doctora estará gustosa de absolver sus preguntas. Y si en el camino tienen alguna consulta, igual me la pueden hacer llegar también a través de mi correo electrónico con Smith. Tampoco no tengo ningún inconveniente en absolver las dudas que puedan tener en el camino. Yo encantada. Dicho esto, creo, estimada doctora, que quedó todo claro. Fue una excelente exposición. Muchas gracias por su tiempo y de parte de la sede Amazonas recibo un cordial saludo. Muchas Agradecemos, gracias, Smith. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes. gracias, estimado doctor. Bueno, de esta manera damos por finalizada nuestra quinta sesión de las actividades académicas del segundo programa de arbitraje comercial nacional e internacional, organizado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas. Reiteramos nuestro cordial agradecimiento a nuestra ponente por su gentil disposición y a toda nuestra audiencia. Nos vemos en la siguiente sesión. No sin antes recordarles que en el chat hemos enviado el formulario para que puedan registrar su asistencia y tengan todos ustedes muy buenas noches. Hasta luego.